Ejercicio 5. Bien, ¿Viste el ejercicio con un plano? ¿Ejercicio cuál? Perdón. El ejercicio 5 del práctico 3 que era como Ah, un cono con el plano. practico 3, bien. Pará, que no me acuerdo cuál es. Ejercicio 5. Bien. Ahí cuando voy a hacer Lagrange, tomo, por ejemplo, de restricción dos funciones que sea, por ejemplo, una el cono y la otra el plano, o cómo hago, porque no sé cómo hacerlo eso. Y depende en qué parte estás. Eso Sí, es como un cono truncado, eso, ¿no? sí, O sea, creo que queda algo así el dibujo. Es como un cono. Un cono. Pero esto viene así, pero no llega hasta arriba. En realidad hay un plano que lo corta acá. Entonces queda como algo más así. ¿No? Quedaba algo así. sí, pero con punta abajo, pero no importa eso. No, pero abajo no queda con punta. Si es Z. Porque Z es mayor que cero. Ah, pues. Claro, tenés razón. Es un cono invertido. Eso es. Ahí va. Está. Ahora sí. Un cono así. Ahí va eso. Sí, bien, está. Eh, Tenés que ver dónde querés aplicar la Lagrange. Tenés dos superficies para aplicar la Lagrange. Uno es la tapa y uno es la cara lateral, digamos. Sí, Entonces, para aplicar la cara lateral, usás Lagrange con la ecuación del cono, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual 2z al cuadrado. Así creo. sí. Entonces, de acá conoces tu g. Lo que tenés que hacer una vez que conoces el g, o sea, perdón, tenés el g, haces el Lagrange, calculás los xy. Una vez que calculás x y lo que tenés que verificar es que z sea mayor o igual a 0, porque por ahí te da una solución que está acá abajo, y eso no te sirve. Claro. Y tenés que verificar que esté abajo de este plano, que esté abajo de esta cuenta, que se cumpla esa cuenta, Está. con el punto callado. O sea, que x más y menos 4z más 4z sea menor o igual a 0. O sea, Y ya los cuando x. estoy en la tapa, Cuando toda la etapa estás en un plano, o sea, esta es tu función porque está viviendo en el plano, y lo ah, que tenés que y después me pedirle, fijo que cumplan las otras dos. claro, le pedís las otras dos después. Le pedís que z sea positivo porque este plano en un momento corta el eje el plano en que sí, digamos, y se Sí, vuelve negativo. Entonces por ahí te da acá abajo los puntos y no te sirve. Entonces le pedís que z sea mayor o igual a 0 y aparte le pedís que verifique esto. está. O sea, Ahora esto sí. no, Porque lo estaba haciendo con las dos y restricciones a la vez y no. no salió. Sí, no sé si sale así. No. O sea, Claro. pues Está. esto hay que verificar lo último. No la igualdad, sino que esté en el plano, Claro. esté adentro, Sí, sí, que estén. adentro del cono, Sí, digamos. bien. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no hay más dudas, comenzamos, o mejor dicho, seguimos en el práctico 4. Y hemos quedado en 7. Bueno, estos son todos similares. Entonces, se lo dejo para ustedes porque la idea es que practiquen las cuentas. Por eso hay tantos. O sea,
para hallar la longitud de arco tiene la parametrización, entonces es calcular la velocidad, o sea, la derivada de la parametrización, cuando tienen la velocidad y calculan la norma, y luego tienen que integrar eso en el intervalo que le digan. Lo que me interesa así ver es este, porque tiene un detalle que es que no les dice el intervalo, sino que les dice qué sección o qué parte de la curva es la que quieren ver cuánto mide, que son las que están entre el punto 0, 0, 0 y el punto pi 0 menos pi. Entonces ese es el que me interesa ver. Ejercicio dijimos 7H. Alfa de t es t coseno, t seno de t, t coseno de t. Entonces, queremos hallar la longitud de curva entre t0 y t1 de gamma, que eso por definición es la integral entre t0 y t1 de la norma de la derivada o de la velocidad de la curva. Pero no sabemos cuánto es t0 y t1, lo que sabemos es que queremos hallar la longitud, voy a ponerlo así, queremos hallar la longitud de gamma, o sea, de la curva gamma, de la curva, entre los puntos 0, 0, 0 y pi 0 menos pi. Entonces, voy a hacer un dibujito para ver qué está pasando. O sea, no de esta curva, sino de una en el plano, fácil, pero tenemos una curva. En un momento pasa por un punto x0 que nos interesa. La curva hace algo por ahí. Después pasa por un punto x1 que nos interesa. Y después sigue quizá la curva, no sabemos. El tema es que nos interesa la longitud de curva solo en este intervalo. Lo que pasa antes o después de esos puntos no nos interesa. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Tenemos una curva que une estos dos puntos. Queremos calcular qué largo tiene la curva entre esos dos puntos. Pero bueno, para poder hacer eso tenemos que hallar el intervalo, o sea, si tenemos que hallar T0 y T1. ¿Se les ocurre cómo podríamos hacer eso? Va a encontrar el T que te da el punto. Con esto estaríamos, si encontramos un T que nos da X0 y un T que nos da X1, ya estaríamos. O sea, a priori, digamos, habría que ver un poco más de cosas, porque podría ser que la curva dé 2 vueltas y vuelva a pasar. Pero bueno, es fácil que ver que eso no pasa porque en la primera coordenada hay una T sola. Entonces, digamos, podemos decir como que es inyectiva, porque la primera coordenada es inyectiva. Nunca vuelve a repetirse un punto después. Entonces alcanza a ver dónde está, para cuál t vale 0, 0, 0, para cuál t vale pi 0 menos pi. Entonces el intervalo va a ser el que va de S a S. ¿Se entiende cuál es el problema que tenemos o la dificultad extra que tiene esta parte? Acá tendríamos T0T. Voy a dibujarlo así. T0, T1, que por la función gamma se mapean eso. Este segmentito se mapea en esa curva. Entonces, bueno, a ver. ¿Cómo podemos obtener el punto 0, 0, 0 con esta curva? ¿Cuál t tendríamos que poner? En t igual 0, iba, ¿no? Si t es igual a 0, entonces el gamma de 0 me queda 0, luego me queda 0 por 0, 0, y luego me queda 0 por 1, 0. Entonces, de vuelta, ¿cómo sé que es el único? Acá hay un t solo. Entonces, cualquier otra cosa distinta de 0 que yo ponga,
la primera coordenada nunca va a ser 0. Así que el único tiempo que me hace que la curva pase por el 0, 0, 0 es el tiempo 0. Así que está, es ese y no hay otro para discutir. ¿Y cómo conseguimos el otro punto? El pi 0 menos pi. O sea, ¿qué tiempo tendríamos que poner? Lleva tiempo pi. Si t es igual a pi, entonces alfa de pi es... En la primera me queda pi. En el segundo queda pi por seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? Vale 0. Entonces pi por 0, 0. Y donde me queda pi por coseno de pi. Y el coseno de pi vale menos 1. Entonces me queda menos pi. Entonces de vuelta, ¿cómo sabemos que no hay otro t que me hace esto? Bueno, por la misma razón. Hay un único t que en la primera coordenada me deja pi. Y es ese. Así que está. El t1, el t0 sería 0 y el t1 sería pi. T0 es 0. T1 es pi. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. ¿El resto? Sí. Rafael dice que sí. Tatiana sí. Bien. Pues ahora ya estaríamos, porque ahora lo que queremos averiguar entonces es la longitud entre 0 y pi de la curva gamma. Eso va a ser la integral entre 0 y pi de la raíz de 1 más coseno al cuadrado de t más t cuadrado seno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t más t cuadrado coseno al cuadrado de t de t. Esa raíz llega hasta acá. Simplemente lo que hice fue derivar y calcular la norma. Digamos eso. Hay que aplicar regla de producto porque tenemos t por seno de t y t por coseno de t. Y calculamos la norma y nos da eso. O más cosas nos tienen que dar. A ver, ahora entré en duda. Ah, no, aparecen otros términos acá. Los términos cruzados. Entonces, hacemos así. Lo hacen ustedes. En realidad es la misma cuenta de siempre. La única dificultad que había era esta. De ver cómo, a partir de los puntos, hallar el intervalo. Así que bueno, después le quedas a la integral. Hacemos otro ejercicio. Dice 8, está bueno el 8. Dice, hallar los valores de t para las cuales la curva, y está la parametrización de la curva, tiene por un lado tangente horizontal y por otro lado tiene tangente vertical. Vamos a hacer un dibujito. Tenemos una curva por ahí. Se hace algo. Esto es alfa de t. Por ejemplo, acá hay un puntito, alfa de t0, donde la tangente es horizontal. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para construir la recta tangente? A ver, ¿cómo hicimos el martes para construir la recta tangente? Sí. La construíamos de la forma, la recta tangente en un tiempo t iba a ser alfa de t0 más t menos t0 por alfa prima de t0. Ahora, ¿cómo podemos asegurar que la recta sea horizontal? O sea, que esa recta tangente sea horizontal. ¿Qué tiene que pasar?
Sí, o sea, la pendiente tiene que ser cero, pero en esa fórmula, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿qué tiene que pasar con esto para que sea horizontal? La derivada cero, no, si la derivada no da cero, no hay recta tangente. Porque si la derivada te da cero, esto te da un punto nomás, no te da una recta tangente. ¿Quién está dando la... O sea, ¿de quién depende que la recta sea horizontal o no? De esos términos que aparecen ahí. De alfa prima, ¿no? Porque alfa prima es el vector director. Entonces, director director justamente el que le da la dirección. Bueno, y también, no el sentido no importa con la recta, simplemente la dirección. Entonces, la dirección es horizontal si el vector vector es horizontal. Eso quiere decir que la condición para que la recta sea horizontal es que este vector sea horizontal. ¿Qué quiere decir que ese vector sea horizontal? Que el vector alfa prima de T0 sea horizontal. ¿Cómo saben o qué condición tiene que cumplir un vector para ser horizontal? Dicho de otra manera, ¿qué entendemos por horizontal nosotros? Si quieren verlo así. Que tenga solo una componente en X, que no tenga, no, ¿Tenga qué? ¿Cómo? ¿Puede ser? A ver. que no tenga una componente, o sea, que sea una constante en Y, no. ¿Una constante en dónde? Ah, no, no, perdón, me equivoqué. Ah, no, pida perdón, o sea, hay que intentarlo. No pasa nada. Sí, 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 pero pensé de nuevo y no sé. Ah, se valora el intento igual, porque esto es así, esto hay que empezar a pensar y probar. Nicky dice coleñaco el eje X. Y ahí va, eso es lo que queremos. Pero esto va a ser algo de la forma AB. Lo que necesitamos es que sea colineal con el eje X. Un vector es horizontal. ¿Qué entendemos por algo horizontal? Que es paralelo al eje X. Ahora, recuerden que este vector que lo dibujamos acá en realidad no está ahí. Todos los vectores que trabajamos siempre están en el origen. Siempre. Nosotros lo dibujamos ahí arriba, pero los vectores están siempre aplicados en el origen, por cómo los trabajamos en estos cursos. Entonces, si el vector está en el origen y es horizontal, ¿qué forma tiene? O sea, tiene una forma particular. Ahí va, tiene que ser la forma x0. Tiene que ser la forma x0. O sea, a0, no sé. Lo mismo. Una constante distinta de 0 en la parte de x, pero en la parte de y tiene que haber 0. Entonces, esta es la condición para que la recta sea horizontal. Condición para que la recta sea horizontal. ¿Sí se entiende eso? ¿Convencí con la discusión o no? Pregunten si no entienden. ¿Y qué pasa si tenemos otro puntito donde es vertical la recta? Por ejemplo, acá es un alfa de T1 y acá la recta tangente es vertical. Entonces, acá vamos a tener otro vector director,
sea, alfa prima va a apuntar para algún lado. Alfa prima de T0. ¿Y qué tiene que cumplir alfa prima de T0? Ahí va, tiene que ser la forma 0B. Entonces, alfa prima en un T1 igual 0B es la condición para que la recta sea vertical. Porque el vector director es vertical. Condición para que la recta sea horizontal, no, que sea vertical. Vertical. ¿Sí? ¿Me siguen? Se recuerden que una recta acompaña la dirección del vector. Entonces, una recta horizontal quiere decir que tiene vector director horizontal. Una recta vertical tiene director vertical. Podríamos usar cualquier vector director en realidad para construir la recta. Pero nosotros conocemos alfa, la letra nos da alfa, nos dice alfa es esta. Entonces, cuando nosotros conocemos la parametrización, tenemos como un candidato obvio para vector director que es la alfa prima, porque sabemos que es tangente. Entonces, la idea es trabajar con ese alfa prima y cuando les piden tiene tangente horizontal, es bueno, hallar los t, tal que la derivada de f, perdón, de alfa, desde la forma a0. Y para la parte vertical es hallar los t, para los cuales la derivada de alfa tiene la forma 0b. ¿Sí se entiende? ¿Cuál sería la idea? Ojo acá. Alfa prima en un t igual 0, 0, no es un vector director. Me le puede pasar que ustedes hacen por ejemplo, están con la vertical, hallan los t para las cuales la primera coordenada se anula, pero justo cuando lo ponen en la segunda también se anula. Entonces eso no le sirve. Es un vector director. O sea, literalmente, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Acá el b tiene que ser distinto de 0, no importa si es positivo o negativo, distinto de 0, y acá el a tiene que ser distinto de 0. O sea, no vale poner 0, 0. Eso es lo que voy. Entonces, bueno, les queda para ustedes hacer eso, que es hacer una plantilla nomás. O sea, hacen la derivada y les queda un sistemita y lo resuelven. Pero primero para ver que la derivada de esta parte se anule y después para que la derivada de esta parte se anule. Y ahí ya los posibles t. ¿Dudas de ese ejercicio? Bien, ¿el resto? No, no. Seguimos entonces. Estos ejercicios están bueno pensarlo de esa forma geométrica porque es bastante geométrica. Son curvas, rectas, que tienen su ganancia si lo pensamos de forma geométrica. El ejercicio 9 nos dice, sean alfa n, de 0 a 2pi y R2 definida mediante, bueno, la primera coordenada es coseno a la n y la segunda es seno a la n, donde n es 1, 2 o 3. Entonces la parte A dice, determinamos una ecuación implícita para cada Cn, o sea, una ecuación implícita para la imagen de alfa 1, otra para alfa 2 y otra para alfa 3. Y la parte B nos dice dibujar cada curva y calcular la longitud de arco en cada caso según la parametrización, según esta parametrización. Y luego dice compare dicha longitud con la longitud real de la curva. Entonces, vamos a... ¿Se entiende lo que dice la letra? La parte A por lo menos después discutimos la B. Voy a copiar un poco. Bueno, alfa n tal que 0 a 2pi nRn y es alfa n de t coseno
dnt seno de nt con n perteneciente al conjunto 1, 2, 3. Parte A. N igual 1, por ejemplo. N igual 1 nos queda alfa de 1 de t es coseno de t, seno de t. O dicho de otra manera, si quieren, esto es equivalente a decir x igual coseno de t y igual seno de t. Entonces, ¿cómo podemos hacer con esta ecuación que es paramétrica para obtener una expansión implícita? Bien, lo que tenemos que hacer es, a partir de esta ecuación que es la paramétrica, que es la que nos dan, hallar la ecuación implícita, o una ecuación implícita. Ahí va así, lo que tenemos que hacer es conseguir una ecuación que involucre x e y tenga t. Pero, ¿se les ocurre alguna manera de hacer eso? Y que quede fácil de dibujar después. Ahí va, Rafael propuso una. Me gusta. Si yo hago x al cuadrado más y al cuadrado, entonces me queda coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Que como una identidad trigonométrica, esto es 1. Entonces ahí conseguimos una linda ecuación implícita. X cuadrado más y cuadrado es igual a 1. ¿Qué representa esto? Una circunferencia. De centro del origen y radio 1. Entonces esta es fácil de dibujar y está lindo. ¿Por qué le digo fácil de dibujar? Porque la parte B dice que lo dibuje. Entonces, podríamos estar tentados acá a decir, por ejemplo, t es arcoseno de x, arcocoseno de x, pero en tal caso tenemos que y tiene que ser el seno del arcoseno de x, y la verdad que dibujar esto está bravo. O sea, sí, esto es una ecuación implícita si quieren, porque involucra y, involucra x, no está el parámetro. Pero a la hora de dibujarlo no es muy interesante, digamos. En cambio esta, ya saben qué es el dibujo, o sea, ni siquiera tienen que poder saber qué da el dibujo. Entonces la gracia cuando queremos hallar implícitas es buscar distintas maneras y que quede algo razonable. Y si bien esto cumple con la definición de ser implícita, para trabajar con eso, dibujar eso, es una... ¿Mm? Y ahora le pregunto a Rafael, ¿cómo se te ocurrió probar con eso? No sé, yo pensé eso porque tal, si le vas al cuadrado y al sumarlo te queda el 1 y desaparecía la t y te queda la ecuación de la circunferencia, entonces iba a ser fácil de dibujarla. Entonces tiré esa, pero Ahí va, o sea, se te ocurrió nada más de la nada, entonces dijiste, yo tengo coseno y seno y sé que si sumo los cuadrados me da 1. sí. Bien. Está. El tema que se nos ocurre, yo lo que quiero comentar es cómo darse cuenta qué podemos hacer sin que se nos ocurra eso. Bueno, nosotros no sabemos qué es esto. Lo vimos la primera clase del martes. Habíamos visto que esto era una circunferencia de centro 0 y radio 1. Y ustedes conocen una fórmula implícita de eso. Entonces, como ya conocen que esta es una ecuación implícita de esto, tiene que representar la misma curva, lo que hacen es probar con esto.
Acá le está diciendo que cuenta hacer. Entonces digo, hay que usar un poco también el conocimiento que tenemos de las curvas. Bien. Pero claro, justo a Rafael se le ocurrió. A mí la verdad yo cuando vi esto digo, para, ¿cómo hago? Ni idea. Pero sé que esto es una circunferencia. Y sé que esta ecuación es una circunferencia. Entonces, bueno, pruebo a ver qué pasa. Y funcionó. Podría no haber funcionado, no siempre va a funcionar. Pero si ustedes ya conocen una, prueban con esa y si funciona, ya está. Bien, como el candidato obvio, digamos, para probar. Vamos a ir haciendo la parte y B también todo de una. O sea, que así nos mezclamos y hacemos, por cada una hacemos toda la que nos pide. Así me deja moverme. Esta recta. Entonces, eso sí. Así. Más o menos ahí. Bueno, ese es el dibujo de la parametrización. Esto. No dice indicar sentido, pero si quisiéramos, lo podemos indicar, esto va para este lado. Va en sentido positivo o en sentido anterario, que es lo mismo. Entonces, por último, tenemos que calcular la longitud de arco. Recuerden que en todo esto va entre 0 y 2pi, siempre. Entonces, para eso primero tenemos que derivar alfa 1' de t me va a quedar menos seno de t, coseno de t. Entonces, la longitud de arco entre 0 y 2pi de la curva gamma va a ser la integral entre 0 y 2pi de la norma de alfa 1' de t. Y eso es la integral entre 0 y 2pi de la raíz de seno al cuadrado más coseno al cuadrado. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Ya? Esto acá vale 1, la raíz de 1 vale 1, entonces nos queda simplemente la integral entre 0 y 2pi de la función 1 por dt. Si quieren poner 1 por dt es el 1. Y eso le da 2pi. Si quieren con esta forma lo que pueden hacer es probar que la circunferencia de un círculo es 2πr. Entonces si ustedes acá ponen el radio r, lo único que le cambia es que cuando tienen la derivada le aparece un radio r, y cuando viene a integrarlo, el r le queda, acá le pueden poner un r, sacan el factor común r al cuadrado, le queda la raíz de r al cuadrado, eso le queda un r, pero r es constante, entonces sale para afuera de la integral, y al final les queda 2pi r. O sea, que tiene una demostración de por qué la circunferencia de un círculo es 2pi r. Comentario aparte, pues si alguna vez se preguntaron por qué da eso, o una manera de probar que da eso. Así que bueno, en este caso es igual, porque sabemos que la circunferencia esta de radio 1 tiene longitud 2pi, porque el radio es 1. Le calculamos la longitud de arco y mide 2pi. Entonces, la longitud de arco de alfa 1 es igual a, ¿cómo le podemos decir? Al perímetro de segundo. No, al perímetro no. Es igual a la longitud del círculo. La longitud del círculo. El perímetro del círculo. O sea, por círculo entiendo solo esto.
Si es con relleno, le decimos disco. O sea que el círculo es solo el borde de eso. ¿Dudas hasta acá? Esta era como el ejercicio fácil, para ir calentando un poco. Ahora sí vienen cosas más interesantes. Alfa 2 de t nos va a quedar seno al cuadrado de t. Sí, subo un poquito. ¿Qué tanto subo? ¿Más? Ahí, bien. Avísame cuando esté. Bien. Entonces acá nos queda seno al cuadrado de t, coseno al cuadrado de t, que es lo mismo que decir x igual seno al cuadrado de t y igual coseno al cuadrado de t. ¿Cómo podemos hacer ahora para hallar una ecuación implícita? Vale, podemos sumar a ver qué pasa. Entonces, x más y es seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, que sabemos que eso vale 1. Eso igual, claro, igual 1. Entonces, nos queda x más y igual 1. Y esa es nuestra ecuación implícita. ¿Y qué representa esa ecuación? Geométricamente, digamos. Es una recta. Una recta. O sea, no es, si x y es tan libre, es una recta, pero está como nuestro dominio, nuestro intervalo de definición es acotado, en realidad es un segmento de recta. Que la misma idea, la ecuación de la recta simplemente que nos quedamos con una partecita. Que se pueden ver es una manera muy rara de parametrizar un segmento de recta, porque estamos usando senos y cosenos al cuadrado. Con algo que es recto y por lo general la seno y coseno lo asociamos con cosas curvas. Pero bueno, se puede parametrizar un segmento de recta con eso. Tenemos que hacer el dibujito. Eh, Esta recta, cuando x vale 0, y vale 1, y cuando y vale 0, x vale 1. O sea que es una recta así. Bueno, un día voy a salir una recta bien. Más o menos. Guardamos el puntito y funciona. O sea, no es toda la recta. O sea, la recta es toda, pero la parte que nos interesa para ver cuál es, pues tenemos que ver entre qué va esto. Cuando t vale 0, esto está en el punto 0, 1. Cuando t vale 0, estamos acá abajo. Que alfa de 0 es ese punto. Que va a ser igual a alfa de 2pi. Porque las dos son 2pi periódicas. O sea, seno de 2pi y coseno de 2pi son iguales a seno de 0 y coseno de 0 respectivamente. O sea que empieza y termina ahí la curva. Por otro lado, cuando t vale pi, acá nos queda seno. Cuando vale pi sobre 2, perdón. Cuando vale pi sobre 2, acá nos queda 1 y acá nos queda 0. Ese puntito ahí es alfa de pi sobre 2. Que por un argumento similar esto va a ser alfa de 3 pi sobre 2.
¿Por qué? Bueno, porque a priori cambia el signo. Cuando, o sea, entre alfa de pi sobre 2 y 3pi sobre 2 cambia el signo. Alfa de pi, perdón. Alfa de pi, quería ver. No, no es alfa de pi, es alfa de 3pi sobre 2. Cambia el signo, pero como están elevados al cuadrado van a quedar el mismo signo. No entendí la pregunta, Niki. ¿En qué saco por trigonométrica? O trigonometría, mejor dicho. Ah, no, la longitud la idea es hacer la integral. Lo que tenga que ser la longitud de esta parametrización. Eso es la integral. Para hallar la longitud de la curva tal cual, ahí sí puedes usar trigonometría. Pero para hallar la longitud de arco, tenés que usar la integral porque tenés que usar la parametrización. ¿Sí? Y esto va a ser igual a alfa de pi, por eso también, porque cambia el signo. Nos queda 0 menos 1, pero como está al cuadrado queda. Ahora quiero mostrarle que esto empieza acá, empieza a subir, llega acá, empieza a bajar, llega acá, empieza a subir, llega acá, empieza a bajar. Como que va, viene, va, viene, va, viene. Entonces, bueno, vamos a calcular la longitud de arco de eso. La longitud entre 0 y 2pi de la función gamma va a ser la integral entre 0 y 2pi de la norma de alfa prima t de t. Entonces, recuerden que alfa es seno 2t coseno de 2t. Vamos a ver quién es alfa prima. Alfa prima de t va a ser 2 seno de t, acá, coseno de t, menos 2 coseno de t, seno de t. Entonces la norma va a ser la raíz de 4 seno al cuadrado de t, coseno al cuadrado de t, más 4 coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Que lo puedo poner como la raíz de 8, o la raíz, bueno, sin raíz, de seno de t coseno de t. Acá lo que dice es sacar factor común, el seno al cuadrado, coseno al cuadrado. Entonces me queda 4 más 4 y después usa la propiedad de poder separar el producto de raíces. ¿Queda claro esta igualdad o quieren que la explique un poco más? Está bien, está bien. Entonces, la integral entre 0 y 2pi de alfa, la integral no, pero la longitud de arco va a ser la integral entre 0 y 2pi. Lo puedo sacar de raíz de 8 para afuera, que es constante, de seno de t coseno de t. ¿Cuál no me está gustando? O sea, ¿cuánto da esta integral? La integral archiconocido. O sea, puede hacer un cambio de variable, o sustitución, no sé cómo le llamaron, y hacerle u igual seno de t. Entonces de u queda coseno de t de t. Entonces, esto no es más que u de u. Entonces nos queda la raíz de 8. Ahora hay que cambiar los límites de integración. Seno de 0 es 0. Y seno de pi es 0. Ahí estamos en un problemón.
de U de U. ¿Se dan cuenta? Porque eso es un problemón. Que quede 0, 0 ahí. Pero igual es la integral, pero igual no es coseno de t evaluado entre 0 y 2pi, ¿está? ¿Cómo, perdón? Porque tu primitiva es coseno de t, ¿no? Sí. Y tenés que evaluarla entre 0 y 2pi al coseno. Ah, vos decís, tipo, después hacer el cambio de variable. Claro, y ya está. Bueno, si lo hacemos así, a priori no hay problema. Acá sí sale. O sea, el problema era que nos quedaba 0. Porque la integral entre un número y el mismo nos da 0. Esto acá está mal escrito, le pongo entre comillas, que no hicimos el cambio. Y no nos puede quedar 0 porque esto es positivo. O sea, este valor es mayor o igual a 0. Entonces, la integral da 0 si solo si la norma es 0 para todo t. Y eso no es cierto. Porque si lo pensamos con una partícula, se está moviendo para arriba y para abajo. O sea, la velocidad no es 0. Vamos a intentar con este cambio, nos queda raíz de 8 por u cuadrado sobre 2, pero u cuadrado es, empezamos a ponerlo así, es seno de t cuadrado sobre 2 entre 2pi y 0. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Que no es menos coseno, porque tu u es seno. Ah, no. No, está bien, está bien. Ah, sí, sí. O sí. No, si yo derivo seno al cuadrado sobre 2 me da seno de t. No, porque no hicimos el cambio de variable. Claro, por eso. Es meter el u donde iba el u. Si no hacemos el cambio de variable, se complica. El tema de acá estamos en el mismo porque nos queda raíz de 8 sobre 2 por el seno al cuadrado de 2pi, que vale 0, menos el seno al cuadrado de 0, que vale 0. 0 menos 0 es 0. Pero eso que en la mañana me pareció una integral muy parecida y me dio 0 y tampoco puede dar 0. Pero bueno, la idea que tendría que haber dado, a ver, como 8 veces la longitud del cosito. Sí, podés hacer por partes, si no. Vamos a intentar por partes rapidito. Una pregunta. Sí. En el cálculo de la norma de alfa prima de t, ¿está bien? Ajá. Porque yo lo estoy haciendo y no me da raíz de 8, me da 2. Te da 2, pero, a ver, no me equivoqué, sí, puede ser. Yo lo que hice fue, uy, ¿qué pasó para que el, Lo que yo, ahí, y acá se me fueron las comillas. Yo lo que yo hice, agarré y primero saqué el factor. Ah, no, para crédito. entonces acá factor como coseno al cuadrado de t. Seno al cuadrado de t, entonces te queda 4 más 4. Ah, claro, sí, sí, había hecho mayor. Bien, Gracias. dale. Y vamos a intentar hacer esto por sustitución, por cambio de, por parte, todos los nombres que dije. Yo sé lo que tiene que dar, no sé por qué está fallando esta integral. Eso me molesta un poco, pero bueno, a ver. Partes. Da igual que yo veo, vamos a tener que aplicar partes 2 veces, creo. Voy a llamarle f y g'. Entonces parte nos dice que esto es. El raíz de 8 lo pongo afuera de todo. Bien. Como la parte es la integral de f por g' es igual a f por g, evaluado en unos puntos, menos la integral de f' por g. Entonces, f es seno y g' es coseno. Entonces, una primitiva de g es seno. Así que me queda seno al cuadrado de t evaluado entre 2pi y
0, que esto ya sabemos que vale 0. Menos la integral entre 0 y 2pi de coseno de t por seno de t. Y ahí ya está. No, ahí ya está nada. No llegamos a nada, ¿no? Porque nos quedó... Pero nos quedó algo muy raro, porque mirá que nos quedó. Es igual 0 ahí, no sé qué es. De este lado quedó raíz de 8. O sea, vamos a hallar que es 0 igual, porque queda raíz de 8 por 0 de 2pi, seno de t, coseno de t, igual a menos raíz de 8, la integral entre 0 y 2pi, seno de t, coseno de t, de t. Pasas esto sumando, te queda 2 veces la raíz de 8, pues la integral entre 0 y 2pi, de seno de t, coseno de t, igual 0. Esto es mayor a 0, entonces esto tiene que ser 0. Que de hecho es 0, o sea, la integral de eso vale 0. Así que debe haber un problema acá. Lo que tendría que estar dando, que no sé por qué no va a dar, El tema no es la raíz que la sacaste vos. ¿La podés sacar? a priori sí, capaz que no, ¿no? Dijo, a ver. Capaz que no, porque, o sea, entre 0 y 2pi, el coseno y el seno no se te hacen tipo negativos y eso. No, pues yo lo que estoy usando es que la raíz de seno al cuadrado de t por coseno al cuadrado de t, estas dos cosas son positivas por separado porque son cuadrados. Esto es lo mismo que la raíz de seno de t por la raíz al cuadrado por la raíz de coseno al cuadrado de t. Y estas son positivas. Estoy usando que la raíz de a por b es igual a la raíz de a por la raíz de b. Ah, sí, sí, sí. No sé entonces. O sea, si lo haces con la raíz, da 4 raíz de 2 o algo así. Recién lo tiré en el coso. Bueno, 4 raíz de 2, me gusta más lo que de eso. Porque es lo que tiene que dar. O sea, debe haber alguna razón de por qué no se puede hacer eso. Después lo chequeo. En la mañana me pasó lo mismo, pero no pensé que iba a aparecer de vuelta. Entonces dijiste que era Acá usan una identidad. para seno de t, coseno de t. Para coseno cuadrado por seno cuadrado usan 1 menos 4, menos coseno de 4x sobre 8. Gracias. Ni idea. Acá era 2. ¿Cuánto daba entonces tú? Dijiste la raíz de 8 sobre raíz de 2 por Yo te digo. 4 raíz de 2. 4. 4 raíz de 2 o 4 sobre raíz de 2. No, 4 por raíz de 2. Ah, bien, bien, bien. 4 por raíz de 2. La primera componente, igual no cambia, ¿no? O sea, yo derivo me queda 2 seno por la derivada de seno, que es coseno. Queda positivo, 2 seno coseno. Porque la derivada de coseno es menos seno. Ah, bien. A ver si lo copiaste al revés, la norma va a quedar igual. Cuando le vas al cuadrado. Porque, bueno, el raíz de 8 seguro se puede sacar. 2 por 8 es 16. O sea, yo lo que puedo hacer acá es raíz de 16 por 4. Junté esta raíz con esta raíz. Y la raíz es 4. Y me da 4 por 4. Que es 16. Ahora vamos a, con trigonometría, ver cuánto vale la longitud real de eso. Claramente no puede ser, no sé si claramente, pero ahora va a quedar claro que no puede valer 16. Sabemos que pasa por el punto 0, 1, por el punto 1, 0, nos quedan triangulitos.
Triangulito. Ahí va. Ya tenemos 90 grados. A, B, C. Queremos ver cuánto vale C. ¿Qué usamos para saber cuánto vale C? Llega Pitágoras, ¿no? C, no sé mucho. C va a ser la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, a priori tendría que ser más menos, pero como estamos trabajando con distancias, va a ser positivo. Y A vale 1. Si lo pensamos como el lado del cateto, vale 1, porque están 0, 0 y 1, 0. O sea, la coordenada X aumenta 1. Y la B también vale 1. O sea que esto nos queda la raíz de 2. Así que hay una diferencia abismal entre uno y otro. No nos queda raíz de 2 y a nosotros nos queda 16. Pero no es cuántas veces va y viene entre 0 y 2pi. Debería serlo, pero este raíz de 8 me está molestando ahora. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que hicimos una flechita que iba y venía? Entonces, la longitud de arco lo que hace es, si lo miramos en 3 dimensiones, si quieren, a ver si me sale el dibujo, me va a salir bien palo el dibujo. Se lo cuento así. Pongo acá el tiempo, y te hago el dibujo. O sea, como que quiero dibujar esto, pero en el tiempo. Entonces empieza acá abajo, empieza a subir, y después baja. O sea, el dibujo, en la recta, en el segmento, lo que hace es bajar al mismo punto. Pero nosotros siempre estamos sumando estas longitudes. Porque no es que cuando subimos se la sumamos y cuando bajamos se la restamos. Cuando calculamos la longitud de arco siempre estamos sumando, porque esto es positivo. Entonces por eso que la longitud de arco nos está dando más grande. Esto sube, baja, tendría que hacerlo 4 veces. Ah, pará, está bien, porque este raíz de Por 8 eso, porque toda la integral te dio 4 por raíz de 2. claro. Y raíz de 8 yo lo saqué acá arriba que lo había puesto antes. Ahora sí. Ahí va. Está. Entonces da porque por eso te decía que va y viene varias veces, por eso Ah, da. entonces, eso lo hay que tener en cuenta. Si ustedes quieren calcular la longitud de una curva usando longitud de arco, tienen que estar seguros que la parametrización es inyectiva. Es decir, que pasa solo una vez por cada punto. A no ser que sea cerrada y se puede juntar en el borde nada más. Pero si ustedes quieren calcular por objetivo una curva cualquiera y la pueden parametrizar, y quieren calcular, lo quería hacer. ¿Cuánto mide? Cerrada o abierta, no importa. Es importante que pase solo una vez por cada punto. Si no, van a estar sumando de más. Es como que ustedes quieran ver cuánto mide una cuadra, pero ustedes avancen y retroceden, pero no restan esto, siguen sumando. Y avanzan de vuelta y lo hacen varias veces y te va a dar que mide como, en ese caso, 500 metros la cuadra. En realidad venía 100, pero lo que pasa es que pasaron muchas veces por el mismo punto. No podríamos hacerlo tipo partiendo de la integral cada pi sobre 2 y quede lo mismo capaz o no. Sí, si lo haces cada piso de 2, sí, porque lo importante es ver Por eso. dónde es inyectiva. Y esta es inyectiva de 0 a pi sobre 2, de pi sobre 2 a pi, de pi a 3 pi sobre 2 y de 3 pi sobre 2 a 2 pi. O sea, acá estaría el 0, acá estaría el pi sobre 2, acá estaría el pi, acá estaría el 3 pi sobre 2 y acá estaría el 2 pi. Hice muchas crestitas de esto. Y ahí están los 4 segmentos que estamos sumando en realidad. O sea, que este ejercicio estaba bueno para ver eso, que si queremos usar esta técnica para calcular longitudes de arco, o sea, longitudes reales, porque nosotros entendemos por longitudes, entonces hay que tener cuidado en la parametrización que tomamos. No, esto lo hizo
por internet. No salió la cuenta. Tiramos el resultado porque lo hicieron por internet. Le pusieron Wi-Fi. Bien. Pero debe ser un problema que esto acá no se debe poder hacer, por alguna razón. Y eso está rompiendo todo. Pero bueno, o sea, la moraleja de este ejercicio sí lo importante no es tanto aprender a integrar, sino tener en cuenta eso, que la herramienta es muy útil para calcular la longitud de arco, siempre y cuando tenga una parametrización adecuada. O la adecuada es que sea inyectiva. Bueno, entonces, sigamos. Le queda para hacer ustedes, que está interesante, la parte de n igual 3. Le queda coseno al cubo de 3 y seno al cubo de 3. Entonces, lo mismo, tienen que hallar una implícita de eso. Para hacer eso, bueno, trabajen un poco, busquen en internet unas identidades trigonométricas que involucren cosenos al cubo y senos al cubo, y traten de llegar a algo que no involucre t. Y una vez que llegan a eso, ya está. Intentan graficarlo. Y bueno, después de calcular la longitud de arco. Y lo comparan con la longitud real. ¿Bien? ¿Se entiende qué hay que hacer ahora? Bien. Vamos a hacer el que sigue, que está muy interesante. El 10. Vamos a explicar un poco lo que hay. Dice, dado R mayor a 0, se considera la circunferencia C centrada en el punto 0R radio R. O sea que la circunferencia en un instante t0, o antes de empezar todo, está centrada a altura C, pero acá. La circunferencia está por acá. Entonces dice, sea P0 el punto de intersección entre la circunferencia y el eje horizontal. O sea que este punto de acá es el P0. Después se hace rodar la circunferencia hacia la derecha, de manera que no deslice, o sea que no patine, que vaya rodando sin patinar. Y lo que se hace es seguir el rastro del punto P0. O sea, a medida que la circunferencia va girando, el punto P0 va a empezar a subir, pero aparte, como la circunferencia se va moviendo, esto va a ser este dibujito, la línea punteada. ¿Se entiende qué es lo que tenemos ahí? Es importante la suposición de que haya sin deslizar. Porque si esto empieza a patinar, esto hace cualquier cosa. Porque si solo patina y no avanza, lo que va a pasar es que el punto sube y baja. O sea, este punto lo pueden pensar como que queda fijo, y esto está patinando nada más. Entonces este punto, o sube y baja no, hace la circunferencia en realidad. Pero en el momento fijo, no hace la curvita esta. Entonces es importante que no patine. La parte A no tiene una parte sola, no tiene dos partes. La primera parte es dar una parametrización. Ah, bueno, este bicho se llama cicloide, eso lo dije. La curva esta punteadita, que sigue para ambos lados, se llama cicloide. Entonces nos pide hallar una parametrización de la cicloide. Y luego estudiar en qué puntos existen tangentes verticales o tangentes horizontales. Voy a bajar acá. Entonces queremos hallar una parametrización de la cicloide. Eso es, hallar una parametrización del punto P con parámetro T o parámetro lambda. Vamos a hacer de las dos maneras. O sea, decir dónde va a estar el punto P en función del tiempo, que lo podemos ver como lo que recorre en X, que es lo que está dibujado acá abajo.
O lo podemos ver como una parametrización que sea en función del ángulo, que nos está diciendo cuánto va girando ya la rueda, por esa inferencia. Vamos a marco por acá, y así te parece. Por acá, en algún lado. Acá hay un puntito que es el centro de la circunferencia que llamamos C. Por acá está el punto de extensión, el P. Entonces esto va haciendo un trazo así. No queda largo el trazo. En el momento empieza a bajar. El punto P en cuestión. A este punto le llama A. Entonces, luego tenemos a este ángulo de acá, le llama θ. ¿Y qué más tenemos? Está. Este T acá, pero no lo vamos a hacer. Tenemos esa configuración. Y lo que yo digo que nos alcanza es decir, sacar un X y un Y para el punto P. La parametrización, que me parece que la manera más clara de hacerlo va a ser con el ángulo, es phi de θ igual X de θ y de θ. O sea, decir, dado un ángulo, ¿de dónde está el X? ¿De dónde está el Y? ¿Se entiende qué es lo que queremos? Ya que tenemos tiempo, todavía vamos a pensarlo un poquito. No se vale buscar en internet, ¿eh? Vamos a tratar de hacerlo similar. ¿Cómo podríamos hacer esto? Ah, vale, X. Ah, vale. Vamos a concentrarnos en uno primero. Vamos a concentrarnos en X, por ejemplo. Nosotros queremos decir cuánto es esta distancia en función del ángulo θ. Lo que nosotros queremos es la distancia entre, vamos a poner 0 y X. Le pongo 0 al origen. ¿De qué otra manera podemos escribir esa distancia? Usando las cantidades que hay acá. ¿Qué es la pregunta? Bueno, pero pensemos un poquito. Estamos contigo, te voy a quedar 15 minutos.
que tenemos como para pensar un poco. A ver. Esto es como para pensar un poco en términos geométricos. Sí, saber que si X aumenta, si, ¿cómo? Si el ángulo aumenta, X aumenta. Sí. Eso es cierto. No sé si estás escribiendo algo, Nicky, ¿no? Porque no me avisa si estás escribiendo. O sea, no sé si pusiste entonces para seguir escribiendo algo. Entonces para que yo diga a ver qué pasa. Ah, bien. Bien, bien. Bueno, hay una ayudita. Nosotros a priori conocemos. ¿Conocemos o no? Pero podemos calcular. Esta distancia la podemos calcular. Esta distancia la podemos calcular. Voy a poner otro color. Decíamos, pongo en. Ok, no hay muchos colores en celeste. Esta distancia la podemos calcular. 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 Acá le vamos a poner un nombre. ¿Será que jugando con esa distancia que podemos calcularlas, hallar x? O sea, x no, hallar la distancia de 0x. Ahí va, lo que dice Rafa, ¿no? Vamos de 0 hasta A, que es la celeste larga eso, y a eso le restamos la distancia de x a A. Si a la distancia celeste larga le restamos la celeste chica, eso nos da la distancia que debe estar en verde. Entonces hay que ver cómo calculamos estas en función del ángulo. Ahora vemos cómo lo hacemos. Pero viene por ahí la idea. Viene bien. Pensemos en la distancia. Para que te quedes con el ejercicio anterior. El producto 0%. Acabo de decir que para poder hacer esto, de t coseno al cuadrado de t, esto es el valor absoluto. Tiene mucho sentido, porque ahora entendí el comentario que hicieron ahí. Que esto te cambia de signo, claro. Recién entendí el comentario. Ah, sí, es cierto, debe ser ese el problema. Estamos usando el valor absoluto. Ahora después lo vemos, si no da tiempo, y si no, la vemos al siguiente. Lo vamos a ver. ¿Cómo podemos calcular la distancia de x a A? O sea, la distancia de x a A es la que voy a dibujar en azul. Es esta distancia. Hay otra distancia que podemos calcular y es igual a esta. Ahí va la de P a D, ¿no? Porque esta me queda un rectángulo, por lo tanto esta distancia es igual a esta. ¿Y cuánto es la distancia de P a D? Usamos
trigonometría, ¿cuánto nos queda? Veo que está medio oxidado con trigonometría. O sea, este es el cateto opuesto. Nosotros conocemos la hipotenusa porque es el radio, y conocemos el radio de la circunferencia y conocemos el ángulo. ¿Cómo a partir, perdón, sí, la hipotenusa. ¿Cómo a partir de la hipotenusa y el ángulo calculamos el cateto opuesto? ¿Eh? Seno de tita por R. Ahí va. R por el seno de tita. Es el ángulo, el seno del ángulo, por la hipotenusa me da la longitud del cateto opuesto. Que justamente X. Voilà. Entonces, bien, ya tenemos una de las medidas que necesitábamos, es θ, que es función del ángulo. Ahora hay que ver cuánto mide la distancia de 0 a, que eso sí se acordarán, pues sí ya es más difícil que se acuerden. Eh, el dibujo este me engaña, pero lo que pasa es que si este punto empezó acá abajo, entonces esta distancia que está acá, esta longitud de circunferencia, es igual a esta distancia. Mi dibujo no quedó porque no está hecho a escala, pero lo pueden imaginar que tiene sentido, porque el punto este P empezó acá abajo. Digo, simplemente lo que estaba haciendo es tornear la recta. Si usted empieza a tornear esta recta, tendría que caer ahí. O abren el círculo, lo puede empezar de cualquier manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El dibujo nos quedó muy bien, pero la idea es esa. Y esta distancia de acá, ¿cómo la podemos calcular? O sea, una sección de arco de una circunferencia. Ahí va, longitud del arco por circunferencia. Ahí va. Longitud de arco. Bueno, sí, podríamos usar longitud de arco, pero sí, o sea, si calculan con la fórmula de longitud de arco les da. Pero hay una fórmula que va, que la que dijo Rafa, que es R por el ángulo. Pero sale de ahí. Esto es R por el ángulo. Sale de ahí porque la parametrización para esto sería R por coseno de t, seno de t. Porque tiene ángulo radio de R. Entonces cuando hacen la integral, les queda la integral de R entre 0 y θ de t. Cuando hace la norma, que tiene norma 1 esta parte. Y como es entre 0 y θ, le queda R por θ. Porque si sale de ser la longitud de arco. Esto lo borro. Entonces ya tenemos la longitud de 0 a x. O sea, ya tenemos cuánto vale la variable x de θ. Juntando todo esto, la distancia de 0 a x va a ser r θ menos r seno de θ. Esto es r por θ menos seno de θ. Bien, tenemos la primera parte. Ahora tenemos que hacer un jueguito parecido con el i. Vuelvo el dibujo. ¿Cómo podríamos escribir la distancia de 0 a i? El radio menos coseno de tita por R. Bueno, te me adelantaste un montón, pero sí. Pero yo decía a partir de las distancias que tenemos conocidas. O sea, o que podemos calcular. La distancia de C a A menos la distancia de Ajá, C a B. ahí va. Entonces, voy a quedar el dibujito rapidito acá.
Pim, pam. Tenemos un puntito C por aquí, un puntito acá, C, y un punto P acá, acá está el punto D. Ahora aparento todo eso. Acá está la I, acá tenemos así. Entonces, claro, la longitud de esta, ese era en rosado, la longitud de esta, que es la distancia de 0 a I, es lo mismo que la distancia de A a C, o de C a A, que es lo mismo, menos la distancia de C a D. Entonces, todo está grande, menos está chiquito. Ahora, ¿cuánto es la distancia de C a la larga? Volvamos al dibujo. La distancia de C a A. Va a ser el radio de la circunferencia. Entonces, esto de acá es el radio. Y la de C y D, de C a D, esto también es el radio. Es medio raro el dibujo. El radio por coseno de tita. Ahí va, radio por coseno, porque ahora es el cateto adyacente. Entonces ya tenemos todo de vuelta. La distancia de 0 a I va a ser R menos R coseno de tita. Que es lo mismo que R por 1 menos coseno de tita. Entonces, bueno, ahí ya tenemos toda nuestra parametrización. Vamos a tener que alfa de tita es R por tita menos seno de tita, R por 1 menos coseno de tita. Bien. Bien, Rafael puso un número claro, lo de tornear la recta. Ah, bien, explico eso de vuelta. Más allá de eso que comenta Rafael, ¿queda claro por qué quedó esto entonces al final? Sí, bueno, entonces vamos a ver si puedo hacer un dibujito para comenzarlo. Salga un círculo. Mejor es que la computadora te lo completa, pero ahí va. Lo hago tan feo que no le da para completarlo. Yo lo que digo es, si este punto, imagínate que este círculo es flexible, ¿bien? Entonces lo podés cortar acá, digamos. Y este punto lo empezás a mover para acá, ¿bien? Hasta que te quede un segmento de recta. O sea, este puntito ahí lo llevaste hasta ahí. Imagínate que es como, no sé, es un alambre con el círculo. Entonces, bueno, podés separar ahí, todo este coso lo dejas igual de este lado, y este empezás a traer acá. Lo que pasa es que cuando haces eso, la longitud esta en rojo es igual a esta azul. Simplemente fue que deformaste uno en otro. O sea, no lo estiraste ni lo apretaste, simplemente lo fuiste girando. Entonces, como cuando el círculo empezó a girar, en el problema, nuestro punto estaba abajo, acá estaba en el dibujo, a ver, acá mejor. Este puntito cuando empezamos el problema estaba acá abajo. Entonces, cuando empecemos a girar, se va a cumplir que la distancia desde acá abajo, del punto A hasta el origen, si querés, va a ser la misma distancia que este arco. Por eso mismo, porque agarrás este puntito y lo empezás a mover por acá. Y se te pega justito ahí. No sé si convencí más ahí o no, pero. O sea, no es una demostración eso, pero es la idea intuitiva de qué está pasando. Si no, probá a agarrar una gomita esa elástica, ponela en una hoja, marcá donde empieza, empezá a girarla y cortarla y moverlos a ver que vuelve en el lugar. Para convencerte más. Pero eso siempre es algo general que
Si trazan así, el segmento este es igual a este. Con regla para higiénico también, es más barato y no rompemos una gomita. Bien listo. Y bueno, entonces quedaría ahora, para terminar el ejercicio, estudiar en qué puntos existen tangentes verticales o tangentes horizontales. Bueno, y eso es la misma historia del ejercicio 8. De ver cómo tiene que ser el vector director de tu parametrización. Una vez que ya tenemos la parametrización, porque es esa que encontramos ahí, es esta que está acá, acá, acá. Como tenemos nuestra parametrización, podemos hallar el vector tangente, que es la velocidad, y ahí ver las condiciones que tiene que cumplir para que sea horizontal o vertical. ¿Dudas sobre esto? Claro, el parámetro es el ángulo. Si querés, para no confundirte, llamale t, en vez de tita y derivar respecto a t. Y si no, tendrías que derivar respecto al ángulo, sí. Pero es lo mismo. Es como le llames al parámetro. Las operaciones son siempre iguales. Si no está. Ahí va eso mismo, Nicky. Como en el ejercicio 8. O sea, derivas respecto al ángulo y después ves la condición para que sea horizontal o tangente era que el vector director sea tangente, sea horizontal, perdón. Y eso era que la segunda coordenada valiera 0. Y la primera sea distinta de 0. Entonces tenés que ver si hay puntos así, cuáles son. O sea, encontrar los ángulos para los cuales pasa esto, si querés. Bien. Bueno, entonces, si pero este tipo, si no te das cuenta de esas cosas de trigonometría y eso, lleva un tiempo. A mí me lleva un tiempo sacarlo, pero está. Está bueno para ver cómo encontrar parametrizaciones y cosas que a priori parecen imposibles. O sea, a mí me pone ese problema de encontrarte la parametrización de esto. Yo qué carajo, no sabes ni para dónde agarrar. Bueno, acá vieron un método para hacerlo. Entonces, cuando le aparezca algo del estilo, pueden probar con hacer algo así. No es seguro que salga, pero bueno, es una herramienta más. Bueno, terminamos por acá entonces. A priori, el martes que viene estaríamos empezando con el práctico siguiente, pero intenten hacer este. Igual. O sea, me pueden mandar mail o preguntas en el foro de EVA y alguien le va a responder siempre. Bien. Tengan buen fin. Pasen bien.